El Toyota Land Cruiser apareció por primera vez en el año 1951. Como la mayoría de los mejores todoterrenos del planeta, fue concebido como un vehículo militar, en este caso para servir a los aliados durante la Guerra de Corea. Durante los próximos 73 años, este modelo no solo se convertiría en el más longevo de la historia, sino en uno de los más diversos y en uno de los más influyentes de todos los tiempos. Muchos dicen que este modelo le salvó la vida a Toyota después de la guerra. Y ahora tengo oportunidad de probar a su última generación. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Toyota Land Cruiser 2024. Vamos a ver. Su motor es este 4 cilindros 2.4 litros turbo. Puede producir 278 caballos de potencia a 6.000 revoluciones. En cuanto a su torque, 317 libras-pie o 430 Nm a partir de 1.700 revoluciones. Este es un i4 Max, eso quiere decir es híbrido. Trae un motor eléctrico entre la transmisión automática de 8 velocidades y el motor. Está conectada a una batería de níquel de 1.87 kWh, aportando un adicional de 48 caballos o 36 kilovatios. El resultado es que el sistema puede producir hasta 326 caballos o 243 kilovatios y 465 libras-pie o 631 Nm de torque. En cuanto a consumo, entre 22 y 25 millas por galón, esos son entre 9.35 y 10.63 kilómetros por litro, o entre 12.84 y 11.30 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que trae un tanque de gasolina de 17.9 galones o 68 litros, debería darnos un rango aproximado de entre 394 y 448 millas, o entre 630 y 716 kilómetros. Siendo un niño aficionado a los carros que creció en la década de los 80s y 90s, para mí el París-Dakar era todo un espectáculo. Lo esperaba todo el año para verlo. Y en la década de los 80s, Mitsubishi Montero dominaba. Cuando llegó Toyota con el Land Cruiser y ganó en el 96, fue un momento insólito, donde no solo Toyota, sino Land Cruiser se consolidó aún más en términos de confiabilidad, de capacidad fuera de la ruta, a pesar de que Land Cruiser ya para esa época era un modelo todoterreno familiar de lujo que competía contra Range Rover, Land Rover, y ese momento para mí quedó impregnado, tatuado en mi mente, donde Land Cruiser ganó mi respeto absoluto. Y ahora, viendo a Toyota que ha resucitado esta marca en esta parte del mundo, porque en los Estados Unidos dejaron de fabricarlo por un tiempo, han tenido que hacer las cosas bien. Pensar que han dejado de lado un motor V8 y lo han reemplazado por un 4 cilindros en línea, con plataforma híbrida, muchos han pegado el grito en el cielo. Y no es para menos. Pero tenemos que darle la oportunidad a Toyota, porque lleva tantos años, no solo desarrollando plataformas híbridas, de hecho es uno de los pioneros, sino que tiene que mantener la reputación de confiabilidad y capacidad de Land Cruiser. Así que tenemos que darle la oportunidad. Esta es una camioneta relativamente pesada, 5.038 libras o 2.285 kilos. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámaras y sensores porque este vehículo trae el sistema de cruise control activo. Bajando un poco, encontramos el parabrisas. Bastante amplio, pero lo importante es que es muy empinado, así como su capó. La parte central, un gran valle, y luego en los extremos tenemos más volumen, así como sus faros delanteros. Los principales son redondos, cargan tecnología LED, proyección, y aquí en sus extremos tenemos estos rectangulares verticales. Bajando, aquí también tenemos estas lámparas, los faros neblineros también con tecnología LED. Si pasamos al centro, vamos a encontrar la parrilla rectangular con esta textura, con los pasos de aire cuadrados. Lo importante acá es que han mantenido el nombre Toyota en el centro, no han incluido el emblema, y esto es algo que hemos visto ya en algunos productos todoterreno de la marca. Esto viene de los productos más antiguos. Un detalle muy importante, si vemos este sensor que funciona con el sistema de cruise control, en vez de ponerlo abajo como la mayoría lo hace, lo han puesto arriba. Eso es para protegerlo, porque este es un vehículo que ha sido desarrollado pensando en gente que va a hacer todoterreno, va a hacer off-road, va a salir de la ruta. Y la idea es ahorrarles dinero de reparación, por ejemplo. Y eso lo vemos también en el paragolpes delantero. No es de una sola pieza, está dividido en algunas. Y fíjate la división que existen en estos. Esto es para
minimizar el daño en los otros elementos, porque si golpeas este y se malogra, solo vas a tener que cambiar eso, no vas a tener que cambiar todo. Y si vemos aquí a los extremos, tenemos estos túneles de aire funcionales, estabilizan el aire. Y en la parte baja, algo que me ha gustado mucho, es que el escudo protector de aluminio se extiende por toda la parte baja del vehículo, no como tradicionalmente vemos que incluye una parte para el motor, para la transmisión. Ahora, para quienes trabajan en el mantenimiento de esta camioneta, no se preocupen, porque Toyota se las ha ingeniado. En las perforaciones han incluido un espacio adicional para no tener que quitar los pernos completamente, así que no vas a tener que estar soportando todo el peso de esta plancha de aluminio, vas a poder hacerlo por etapas. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos una antena tipo aleta dorsal, pero en este caso está escondida por la parrilla. Vemos el alerón bastante largo, teniendo en consideración el tipo de vehículo que es. Tenemos la luz de freno horizontal instalada en este mismo. Un poco más abajo tenemos el limpiaparabrisas. No han conseguido esconderlo abajo del alerón a pesar de ser bastante amplio. Hay un dato interesante con esto. Podemos abrir el parabrisas. Eso facilita obviamente el acceso al área de carga. Pero si prestan atención en este detalle, una vez que lo abrimos, podemos mover el limpiaparabrisas sin ningún tipo de resistencia. Eso porque el motor está aquí. Bajando otro poco encontramos la barra horizontal, en este caso completamente negra. En el centro no vemos emblema de Toyota, vemos el nombre Toyota, tal como lo habíamos visto al frente. En la esquina, Land Cruiser oscurecida. Ahora, que me llama la atención algo es que el nombre iForce Max lo han puesto aquí en cromo, como que rompe un poco visualmente con esto, ¿no? El paragolpes, en este caso no está dividido en varias partes como lo habíamos visto al frente. Vemos sensores, vemos cámara de video. Esto rompe visualmente con el diseño. Ahora, esto lo que está haciendo es, está cubriendo el sistema para remolque, que tiene capacidad hasta de 6.000 libras. Esos son 2.722 kilos. Pero ven estéticamente qué feo se ve. Ahora, esto es algo que Toyota sabe. ¿Y saben cómo sé eso? Porque viene con este accesorio. Este accesorio lo pones aquí arriba y disimula el espacio cuando estás remolcando. Así que creo que eso es un detalle que Toyota podría mejorar. Bajando un poco más, vemos la rueda de repuesto en la parte baja. Tamaño completo. Para hacer este tipo de vehículo es lo ideal. Buen trabajo, Toyota. Esta tiene un largo total de 196.4 pulgadas o 4.99 metros. Distancia entre ejes, 112.2 pulgadas o 2,85 metros. En cuanto a sus ángulos, el ángulo de ataque, 30 grados. El breakover al centro, 25. Y el de salida o escape, 22 grados. Por el lado, empezando por el frente, sus ruedas, 18 pulgadas. Todas las variantes ofrecen solo esa medida. En cuanto a sus neumáticos, en este caso en la edición 1958, algo que vemos últimamente es que están tratando de mostrar mucho la rueda y eso la expone. Para esta unidad la han empujado hacia adentro, protegiéndola de daños. En cuanto a la suspensión, lo que podemos ver desde acá es que tenemos el brazo superior y el inferior muy gruesos, fabricados en acero, más resistentes. En cuanto a los guardafangos, se ven bastante anchos y están recubiertos por este plástico protector. Un poco más atrás, en la parte central, vemos que también la parte baja ha sido protegida por esto. Y no encontramos escalones, por lo menos en esta versión 1958. Eso nos está dando mayor espacio con el piso y menos probabilidades de quedarnos atascados. En cuanto a los espejos, me encantan. Primero que son cuadrados, están instalados directamente en la puerta. Vemos la luz direccional vertical muy delgada, disimulada ahí, se ve muy bien. Y un detalle que a mí me ha gustado mucho es que estos espejos son plegables eléctricamente. Sin embargo, también podemos hacerlo manualmente. Un poco más atrás, en la parte superior, en el techo, encontramos esta parrilla completamente funcional. Y no me refiero a que solo es capaz de cargar, sino también ha sido diseñada para dejar fluir el aire. Así como lo vimos en los delanteros, los guardafangos posteriores están recubiertos por este plástico que continúan hacia el paragolpe posterior. Su parte posterior. Primero, los ocupantes posteriores tienen aquí una agarradera para ayudarlos a subir, o sea que la falta de escalón realmente no es mayor. Las puertas. Los materiales que están utilizando en esta versión 1958 son plásticos duros. No me molesta. No me molesta teniendo en consideración que es la versión más económica pensada en las personas que van a sacarla del pavimento.
fácil de mantener, fácil de limpiar, duraderas. Tenemos vidrios eléctricos, los cobertores para sus altavoces. En cuanto a espacio, tengo mucho espacio entre las rodillas y el asiento delantero. Yo mido 1,80 m, estoy bien sentado y tengo por lo menos 5 dedos de distancia. Ahora, estos asientos se pueden reclinar. Hablando de comodidad, estos asientos están muy cómodos. No tenemos cuero, no tenemos nada de eso. Esto es tela. Y la verdad que le queda bastante bien. Al centro encontramos la consola central, donde tenemos controles para el sistema de aire acondicionado para los ocupantes posteriores. Así que eso también les da independencia. Un poco más abajo tenemos un tomacorriente redondo, 2 puertos USB del tipo C. No he visto hasta ahora ni uno del tipo A. Tenemos los vents de aire acondicionado aquí en la parte superior en el techo. Y como vemos aquí atrás también, o sea que pensado para 3 filas de asientos. O sea, lo que estoy pensando es que esta plataforma ha sido pensada para ello. Así que lo más probable es que muy pronto veamos, no sé si una Land Cruiser, pero un modelo con 3 filas de asientos off-roader utilizando esta misma plataforma. Es lo más probable. El apoyabrazo central es amplio, el mismo tipo de material que habíamos visto en los asientos, 2 espacios para vasos y botellas. Ahora, estos asientos no se pueden correr hacia adelante y hacia atrás, solo se pueden reclinar. Por dentro, empezando por las puertas, el plástico duro, tal como habíamos visto atrás. Los espacios abajo útiles, mismo estilo de cobertores que habíamos visto atrás, tal cual. En cuanto a sus asientos, también tela, se ven bien, son bastante cómodos, tienen bastante colchón, son sencillos y eso me gusta, tienen apoyos laterales, eso ayuda a mantener a los ocupantes bien asegurados. Los ajustes son manuales, no son eléctricos en esta versión 1958. Los pedales recubiertos con plástico, tenemos un pedal muerto totalmente funcional. Al lado izquierdo de la columna de dirección, empezando por abajo, tenemos el sistema de frenos para el remolque. Tenemos un botón para activar los tomacorrientes, otro para abrir la compuerta hacia el reservorio de gasolina, luces altas automáticas, sensores y la intensidad de la iluminación dentro de la cabina. Los vents de aire acondicionado tipo turbina se ven bastante bien, bastante sencillos, pero muy adecuado el estilo para esta camioneta. Para subir tenemos aquí una agarradera, no echamos de menos para nada el escalón. Para encenderlo tenemos el botón al lado derecho. Inmediatamente se enciende el panel de instrumentos de 7 pulgadas. Y por cierto, cuando enciendes el vehículo fue la única vez donde hemos visto el emblema de Toyota en algún lugar, en la pantalla digital. En cuanto a la información que tenemos frente al piloto, el tacómetro es el primer instrumento que vemos. Luego, ¿podemos controlar la información que tenemos en este? Sí, tenemos muchísimas variables. Desde la información relevante al consumo, el compás, sistema de audio, información importante para el off-road como la carga de la batería, todos los sistemas electrónicos preventivos de accidentes. Podemos conectar y desconectarlos. No presentan demasiada información y eso también me gusta porque este es el común denominador en esta versión de la Land Cruiser, simplicidad. Ni siquiera tenemos heads-up display y eso también me parece adecuado, menos distracciones. En cuanto a la pantalla de infoentretenimiento, la que tenemos ahora mismo es la de 8 pulgadas, es la base. Las otras versiones más elevadas traen una de 12.3 pulgadas. Un poco más abajo tenemos los vents de aire acondicionado horizontales y debajo de estos tenemos la unidad donde alojamos todos los botones para controlar el sistema de clima independiente para ambos lados, piloto y copiloto. Por cierto, teniendo en consideración que esta es la versión más económica, tenemos calefacción para los asientos y para el volante delantero. Un poco más abajo tenemos puertos USB, 3 de estos del tipo C. Al lado izquierdo tenemos un rotor donde controlamos los modos de manejo. Tenemos 3, Eco, Normal y Sport. ¿Okay? Pero además, aquí abajo tenemos más botones para controlar el sistema de tracción a las 4 ruedas, que es permanente. Tenemos For High, For Low, tenemos botones para bloquear el diferencial central y el posterior. Podemos cancelar el control de tracción, freno de emergencia eléctrico, tenemos Crawl Control y Hill Descent Control, que por cierto, Land Cruiser fue el pionero en aplicar esa tecnología. La palanca para controlar la transmisión automática de 8 velocidades es gruesa, la bota se siente bien por el material que están utilizando. Podemos controlarla manualmente de manera secuencial si es que tiramos la palanca para el lado izquierdo. Ahora, al frente de esta tenemos un poco de espacio donde podemos poner
el teléfono móvil y queda bien alojado, bien seguro. Aquí tenemos más espacios para los vasos, botellas y tiene ángulos rectos, así que ahí también podemos poner el celular y queda además asegurado. El apoyabrazo central. Este es el primer lugar donde encontramos un material que no es lona. Asumo que este es el mismo material que han utilizado en las otras versiones, las más elevadas. Debajo de este encontramos bastante espacio para asegurar algunos objetos sueltos. Aquí está la guantera, tiene bastante espacio, tiene diferentes pisos. El espejo central es bastante amplio, tiene marco y tenemos controles para los garajes. No tenemos techo solar. En esta versión no me molesta para nada, pero existe la opción. Así que si eso es importante para ti, dale. Sistema de iluminación con tecnología LED. El tapasol es amplio y podemos extenderlo. Tiene su espejo con su propio sistema de iluminación. La bocina clásica de Toyota. A primera impresión, esta camioneta es muy suave, muy suave. Y no lo digo en términos solo de aceleración, respuesta del acelerador, sino también lo digo en cuanto a la suspensión. Obviamente estábamos cargando neumáticos bastante anchos, perfil 70, y la mayoría de personas no va a sacar su camioneta de $60.000 fuera de la ruta todo el tiempo, y Toyota lo sabe. Por eso les están dando una experiencia premium en cierto sentido en esta versión 1958, ¿okay? Que es la base, la más económica, y a pesar de ello tenemos muy buena presencia a través del panel de instrumentos y el infoentretenimiento digital que aporta un toque moderno, pero al mismo tiempo es muy simple teniendo en consideración los vehículos competidores que tratan de sacar a relucir toda esa tecnología que puede ser hasta cansador. Pero en este caso es sencillo. Estás concentrado en manejar. El sistema de tracción a las 4 ruedas y las diferentes capacidades que ofrece son muy fáciles de operar. No tienes que hacer mucho, simplemente presionar botones o mover perillas. Es bastante intuitivo. En la ruta donde estamos ahora, que es una trocha, no hay mayor esfuerzo. Es realmente el tipo de conducción o ruta donde la mayoría de los propietarios de Land Cruiser van a operar sus vehículos cuando los saquen del pavimento. Y hace un trabajo muy bueno. La visibilidad es excelente. Tanto al frente, al lado, la comodidad absoluta. A pesar de que estamos con los asientos más económicos, los de tela, se sienten muy bien. En cuanto a los modos de manejo que ofrecen, hueco, ¿ven? Copió muy bien. Estábamos yendo por lo menos a 30 millas por hora y unos agujeros bastante profundos en cuanto a modos de manejo. Ahora mismo lo tenemos en el modo económico, más ecológico, porque ya estoy bajo de gasolina y estoy en un lugar bastante remoto, donde no quiero quedarme varado. Sin embargo, cuando lo ponemos en el modo normal, que yo siento que se ajuste la respuesta del acelerador. Eso es todo. Y lo más probable es que la transmisión y el sistema híbrido. O sea que es casi imperceptible para el ser humano común y corriente. Otra cosa que es importante para la gente que compra estas camionetas es la capacidad de arrastre. 6.000 libras no está nada mal. Esos son 2.722 kilos. Así que puede cargar su propio peso y creo que esa es una buena medida. Otra cosa que me ha gustado mucho es el volante. Este volante exclusivo para este vehículo. Lo reconocemos, bueno, como los vehículos off-road, tenemos el nombre Toyota en el centro, no hay emblema. Tenemos los controles en las aspas laterales, tanto en la izquierda como en la derecha. Es bastante amplia, pero hay muchos botones. Sin embargo, son bastante intuitivos de cómo emplearlos. No necesito tener que distraerme mucho para poder operar lo que quiero. En cuanto a su espacio de carga, 37.5 pies cúbicos o 1.062 litros. Ahora, hay varias observaciones aquí. La batería de níquel del sistema híbrido está ubicada justo abajo del piso, no debajo de los asientos posteriores como lo encontramos tradicionalmente. Eso limita un poco el espacio, sí, no mucho, tiene sus pros y sus contras. Uno de los beneficios obviamente es la distribución de peso, pero como les digo, uno de los contras es la limitación del espacio.
y esto lo vemos aquí, debajo de la alfombra. Ese es el único espacio adicional que tenemos, no hay más. Otro detalle es que la batería hay que mantenerla fría, y para eso tienen unos ductos de aire a los lados, atrás de los asientos. Y me preocupa otra cosa, teniendo en consideración la personalidad, el uso que le van a dar los compradores de Land Cruiser, sobre todo en esta versión, la 1958, la más off-roader, van a tener todo tipo de accesorios, como por ejemplo refris, estantes, y algo que veo acá es que el peso está limitado a solo 60 kilos. Eso no me parece suficiente, prestando atención a detalles. Aparentemente esta camioneta ha sido pensada para 3 filas de asientos, porque veo aquí posavasos, puertos USB del tipo C. La segunda banca de asientos puede ser plegada, pero para hacerlo tenemos que alcanzar estas palancas, que quedan un poco lejos. Y como puedes ver, no queda un piso completamente plano. ¿Por qué? Por la batería. Un punto positivo es que tenemos aquí un tomacorriente casero de 120 voltios. Así que ahí la tuvieron a la Toyota Land Cruiser 2024. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión 1958, $57.400. Luego está la versión Land Cruiser por $63.400 y finalmente la First Edition, limitada a solo 5.000 unidades, $76.345. Entre sus competidores directos tenemos al Land Rover Defender, Mercedes-Benz Clase G, el Nissan Pathfinder Rock Creek, Honda Pilot Trailblazer y otros que consideraría son el Porsche Cayenne, el Lexus GX y el BMW X5. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no dependemos de los fabricantes para poder hacer estas pruebas de manejo. Si te gustó este video, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran.